Bueno, ya está con nosotros, como lo anunciamos antes de la pausa, Julio Talamonte, y vamos a platicar de un tema por demás interesante, de lo que sucede constantemente en el mundo. Ya Talamonte lo ha dicho hasta la saciedad: tráfico de armas, tráfico de drogas y tráfico de personas. Y vamos a hablar hoy de la tercera, del tráfico de personas. Se declara culpable a alguien en los Estados Unidos de América, Alejandra. Así es, Andri, le damos la cordial bienvenida a Julio Talamonte para hablar de este tema que sabemos es un delito transnacional. Son redes que operan a lo largo de la región, fuera de las fronteras, son organizaciones que operan y por supuesto Guatemala se ve involucrada. Julio Talamonte tiene la palabra en este momento. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Andri, televidentes, ¿cómo están? Sí, gracias por esta introducción. Has dicho también una gran verdad. Sí, son los tres grandes negocios ilegales, ¿verdad, Andri? Que más negocio producen, más dinero producen en el mundo. Y Alejandra, con relación a lo que tú decías para el tema de la introducción, son al menos 6 millones de personas, al menos, o sea, puede ser mucho más. Este es un subregistro que es más o menos catalogado por las autoridades de los distintos países, que hoy por hoy están siendo esclavizadas en cualquiera de las modalidades de trata. ¿Cuáles son las modalidades de trata? Mencionemos algunos de ellos: la explotación sexual, la explotación laboral, la explotación sexual infantil, la explotación laboral infantil, también la situación de servidumbre, entre otros aspectos. Así que en este caso estamos frente a la modalidad de explotación laboral como forma de trata de personas. ¿Por qué tenemos estas imágenes de Estados Unidos de América? Es porque la historia se desarrolla allá, ¿no es cierto? Con una guatemalteca. Es correcto. ¿Saben qué es lo peor de esto, Andri, Alejandra? Que es terrible que el máximo contacto acá para poner a trabajar y para tratar literalmente, laboralmente y explotar a los guatemaltecos migrantes que cayeron en esta red de trata es otra guatemalteca. Conchita Malinec, Concepción Malinec, 50 años, esta guatemalteca que está en Estados Unidos, perteneciente, como bien lo dice Alejandra, a una red que tiene que ser una red transnacional de trata y que está a punto, ahí la vemos en pantalla, de que se dicte sentencia. Puede llegar a ser condenada hasta por 20 años de privación de libertad. Lo que se espera ahora por parte de las autoridades estadounidenses es que brinde toda la información que haga posible, por lo menos, desarticular esta banda de tratantes. Julio Talamonte, 20 años quizá no serían suficientes para las víctimas de esta persona que explotó de forma sexual, laboral y también en otras formas a grupos infantiles, a población infantil en nuestro país. Hablemos un poco de de las acciones que ha promovido la Secretaría en contra de la violencia y explotación sexual y trata de personas, SBET, que durante esta semana promovió una jornada de conversatorios, actividades en el marco del Día Internacional de la Trata de Personas. Hablemos un poco de esto, Julio Talamonte, y de las acciones que como país, que como Guatemala se realizan para poder erradicar este tipo de situaciones. La lucha contra la trata de personas, Alejandra, es un esfuerzo no solo de Guatemala, es un esfuerzo también, en este caso, internacional. Repito, estamos hablando, aunque a ustedes les parezca esto increíble, de la verdadera esclavitud del siglo XXI. Hoy por hoy, en pleno siglo XXI, hay más esclavos que los que habían en el siglo XIX, por ejemplo, cuando la esclavitud era legalmente permitida, y esto ya es bastante decir. Entonces, acá en Guatemala tenemos específicamente al SBET, como tú lo has mencionado, Alejandra, una secretaría que se trata precisamente de brindar la información a todos los niveles, sector turístico, sector escolar, a la sociedad guatemalteca en general, sobre el fenómeno, porque la primera gran acción que nosotros tenemos que saber y reconocer es conocer el fenómeno criminal de la trata de personas. ¿Para qué? Andri y Alejandra, como les he dicho en otras ocasiones, por lo menos para cuando veamos a unos, por ejemplo, la explotación laboral infantil, a unos niños que se acercan a limpiarme el windshield del carro, no le demos ese quetzal, porque con ese quetzal, contrario a estar ayudando a esos niños, los estamos hundiendo más en estas redes de trata de personas. Bueno, y regresando al tema que nos tiene aquí en la mesa Talamonte, que es el tema de la guatemalteca. De la guatemalteca de 50 años en Estados Unidos. ¿Cuál era la forma en que ella trataba laboralmente a los connacionales guatemaltecos? Porque entiendo que en su mayoría eran guatemaltecos. Te va a parecer... A ver, cuéntanos. Es correcto, eran exclusivamente guatemaltecos los que se tiene demostrado y comprobado en este momento. Esto les va a parecer, Andrea y Alejandra, sumamente perverso. A ver, ¿qué hacía?
Generalmente ahora el migrante está llegando con menores, con sus hijos. Ella les ofrecían albergue, ¿verdad? Bajo la forma clásica de los tratantes de que primero te doy algo, no te preocupes, acá te ayudamos, te quedas en esta casa. Tenía habilitada toda una casa donde hospedaba a los migrantes, grupos más o menos de 10 migrantes con sus niños, con sus familias, núcleos familiares generalmente, y lo que hacía es, les conseguía trabajo, digamos que en los alrededores de la casa, de lo que fuere, ¿verdad? Ya sea dejar dinero para limpiar la casa, eso no importa, les cuidaba a los niños. Y por darles de comer a ellos, a sus hijos, por hospedarlos y por conseguirles trabajo, hombre, pues se les estaba quitando entre el 70 y el 80% de lo que estaban generando. Y entonces te preguntarás tú, Andrea y Alejandra, ¿y cómo es que los demás accedían a dárselo? Porque la amenaza era, cuando ella tenía a sus hijos, de que si no iba a denunciar a las autoridades migratorias. O sea, si alguien ganaba $100, por decirte algo, en una jornada, vamos 70 para la señora. 70 para la señora y 30 para Así es, por ejemplo. Así es. Julio Talamonte, es una situación sumamente complicada, pues cuando hablamos de redes transnacionales no hablamos de una sola persona. Es correcto. Hablamos de muchas personas, no solo que están operando en Guatemala, sino también que están operando fuera de nuestro país, en fronteras. Estamos hablando de personas que puedan estar en México, Honduras, en personas que están en Estados Unidos y que son un grupo organizado. ¿Cómo desarticular estas bandas y cómo poder erradicarlas? Lo primero que hay que hacer, fuera de conocer el fenómeno criminal de la trata de personas, es tener también unos sistemas de inteligencia en los países que logren dar con estas redes. Encontrar una red transnacional se vuelve tan difícil, pero ellos mismos muchas veces dan ciertas orientaciones, sobre todo en el caso más específico del tema, por ejemplo, de la explotación sexual de mujeres, ¿verdad? Hay muchos patrones, hay muchas situaciones en los cuales se ofrecen de que van a trabajar agencias de modelaje, de que van a ganar $2,000, $3,000, $5,000, pero que tienen que desplazarse a otro país. La trata tiene ciertas situaciones para tener éxito. El primer éxito es que tienen que desplazarse de su país de origen hacia otro país donde no conozcan personas, donde les retienen el pasaporte, donde obviamente estas chicas son literalmente esclavizadas, y entonces así va teniendo precisamente éxito la red de trata. Es un fenómeno transnacional criminal, como tú lo has dicho, Alejandra, que tiene un matiz, y este matiz se llama dinero. Andri lo dijo de muy buena manera: el tráfico de estupefacientes, la trata de personas y el tráfico de armas, 3 de los grandes negocios ilegales que producen más dinero ilícito en el mundo. Y qué increíble, porque también hay cuadrillas completas de trabajadores que las mandan a trabajar a determinado sector, y de esas cuadrillas completas se percibe mucho dinero. Eso también es trata de personas. Y lo que decía Alejandra, lo que pasa, me imagino yo, pero tú eres el experto, que detrás del grupo organizado de la trata de personas hay un grupo altamente criminal como narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Que va ligado y tienen armamento pesado. Hay ciertas conexiones. Desarticularlo fácilmente. Hay ciertas conexiones con estratos del crimen organizado que operan bajo el matiz también, por ejemplo, ya para llevarlas cuando son tratadas. Por ejemplo, a producción de pornografía a países como Estados Unidos, como Europa, o a las denominadas casas cerradas o clubes esos de strippers que hay en estos países latinos. ¿Qué tanto puede llegar a ser, fuera de que sí son grupos organizados transnacionales altamente criminales y altamente especializados, qué tanto se pueda generar dinero con la trata? A ver, simple y sencillamente, una guatemalteca, por ejemplo, tratada en Estados Unidos puede costar, dependiendo la edad de esta guatemalteca y sus características, de $25 a $30,000. Pero esos $25 a $30,000 se vuelven 50 si la llevan a Europa, a estas redes de trata. Y si esta guatemalteca es llevada a Asia, por ejemplo, a Japón, a Corea, que son los grandes destinos del mundo asiático para la trata de personas, puede llegar a costar entre $75 a $100,000. Es una cantidad de dinero impresionante. Por supuesto que es impresionante, Julio Talamonte, y más impresionante ver cómo operan estas redes, ver cómo se continúan extendiendo, y por supuesto esperemos que las autoridades, sabemos que realizan acciones en conjuntas. Sí. De hecho, la secretaria de SBET lo dio a conocer, los esfuerzos, dio a conocer las acciones que están realizando en esta materia para lograr contrarrestar. Migración también hace sus esfuerzos. Por supuesto, el Instituto Guatemalteco de Migración también realiza este tipo de esfuerzos para poder apoyar y aplacar esta situación. Así que esperemos pronto tener resultados. Debemos hacer